Hola amigos de GeoVirtual2.cl, hoy vamos al sector de Agua Amarga en las cercanías de Vallenar. El distrito minero histórico de Agua Amarga se ubica 35 kilómetros al sur de Vallenar. Se puede ir por la Panamericana, en kilómetro 637 se dobla hacia el este. La otra posibilidad es por la quebrada Camerones Chañar Blanco. Demora un poquito más. Después de las lluvias de los últimos años, los caminos que conducen a las minas están en mal estado o simplemente erosionados. Más encima, como en general no hay actividades mineras ahí actualmente. Los caminos principales son excelentes, todo con sal o ripiado. Extrañamente, en las cartas históricas casi no aparece agua amarga. Solamente Gillis 1855 menciona, pero un poco desubicado y por si acaso 2 veces. Hola amigos de GeoVirtual2.cl, aquí estamos en Agua Amarga, directamente en la mina Aris. Agua Amarga, el distrito minero de Plata, se ubica como 35 kilómetros al sur de Vallenar. Es uno de los famosos distritos mineros de plata aquí de Atacama, aunque Agua Amarga siempre es un poco aparte de los demás porque es simplemente más antiguo digamos en su descubrimiento. Agua Amarga se descubrió en octubre de 1811. Era realmente una mina o un depósito bastante fértil, bastante importante. La plata salió aquí de vetas principalmente, de orientación norte-sur, y la ganancia era pero fantástica. Se dicen que muchos recursos que llegaron de estas minas al fondo ayudaron bastante la independencia, las guerras de independencias del país. Agua Amarga trabajó bien el desarrollo de Vallenar de 1811 hasta 1822, era pero bastante junto con esta mina. Las minas tenían realmente su momento más famoso, más productivo, claro, justamente entre 1811 hasta 1822. Por ejemplo, ahí también coincide donde abrió el primer banco en Vallenar, ¿no? Sí, cuentan que estaban aquí 150 minas activas. Y lo otro que geológicamente era interesante, que en grandes partes la producción era de plata nativa y más encima en su forma bastante interesantes, con formas bastante particulares, como plata nativa muchas veces está formándose. Aquí, por ejemplo, muchas muestras de museos, todo el mundo con plata bastante plata nativa, bastante de forma bastante particular, provienen aquí de las minas Agua Amarga. Bien, lamentablemente entre 1822 ya la producción, digamos, se complicó un poquito, se mantuvo sí bien hasta los años 1843 llegó aquí Ignacio Domeyko y en realidad ya encontró la gran mayoría de las minas abandonadas y como 150 personas trabajaron al fondo en los escombros nomás para buscar los restos de los botaderos.
Bueno, en los últimos años igual trabajaron aquí 330, 350 personas, 1869, pero ya todos, digamos, en labores, en trabajos, en los botaderos y después, corto tiempo después, las minas se cerraron. Realmente por agotamiento principalmente o por problemas técnicos, porque ya era época de Chañarcillo y de Tres Puntas y la crisis de plata todavía no afectó. Hay que indicar capaz el sector tiene es una franja, digamos, una área de 7-8 kilómetros de largo y 4 o 5 kilómetros de ancho. A una altura estamos entre 1000 metros a 1300, 1400 metros como máximo el cerro acá, y las minas se ubican más o menos alrededor de este cerro y como ya indicado hay muchas minas, muchas instalaciones aquí todavía visible. Por ejemplo, aquí la mina Ares, una de las minas más grandes del sector, hoy día un poco complicado para llegar porque las últimas lluvias molestaron bastante. Los caminos, realmente uno necesita un buen 4x4. Ahí sí se justificó la adquisición de esta bestia de Huatzanta, porque los caminos sí tal vez tienen marcas de erosión profundas, uno tiene que ir por lado y bueno. Las otras minas, la Argentina, y veamos otras minas también, hay una fundición abajo. Esta fundición data de época agua amarga, pero también pues, fue reutilizada, ¿no? Y también no tan lejos aquí abajo después hicieron la línea férrea longitudinal, pero siempre hay que indicar la línea férrea longitudinal ya no tenía nada que ver con estas minas de agua amarga, porque agua amarga ya era historia en el momento donde el primer tren de la línea férrea longitudinal pasó por ahí abajo. Bien, amigos, vamos a ver un poquito este sector. Vamos a descubrir algunas minas, algunos de la fundición, por supuesto. También vamos a ver el ferrocarril, ¿no? Nunca falta. Ahí está la vita. El patio abajo, excelente combinación aquí. Claro, no es tan fácil para llegar acá. Las vitas eran de poca potencia, pero numerosas, casi no afloran. Aquí la mina Ares tenía una profundidad de 200 metros. El patio de la mina Ares increíble, de considerable tamaño. Ahora vamos desde la mina Ares vuelta a la fundición. El camino es para nada bueno. Las últimas lluvias casi destruyeron completamente. Lento y en 4x4. Ahora llegamos a la fundición de agua amarga. En la fundición se nota 3 tipos de construcciones. Las más antiguas de puro adobe y barro, después construcciones de piedras naturales, ladrillos y como
más modernas estructuras de cemento. Ladrillos, restos de fierro. Se ve, ahí están los últimos restos, los últimos muros. Patios abajo, majadas. Aquí seguramente los terraplenes de las vías de acceso. Capaz algo de rieles tenían acá. Ahí la primera escoria. Estamos aquí cerca de, o en realidad en Agua Amarga, en el distrito Agua Amarga, y ahí sí fundieron la roca de las minas aquí, eran minas de plata principalmente. Ahí quedó. Vamos a caminar un poquito a este antiguo terraplén para llegar capaz a la línea férrea. Lamentablemente bastante erosionaria aquí. El terraplén es bien visible, de una altura entre 1 metro hasta 1,50 m, pero en algunas partes erosionados. El ancho es mínimo, es decir, para una línea de trocha muy angosta, probablemente 760 milímetros. La construcción es visible en una extensión de 875 metros, interrumpido y destruido por un camino rural desértico, en un tramo de alrededor de 10 metros. Aquí de nuevo la pequeña estación de Agua Amarga, un acoplo, zona de carga. Tiene que ser más moderno porque la línea longitudinal férrea no es tan antiguo. La ex estación de la fundición de Agua Amarga todavía mantiene un andén de rocas naturales y los cimientos de una edificación de concreto. Existió una vía muerta en contacto del andén. Un pequeño terraplén conduce a la fundición. Su ubicación es en la línea férrea longitudinal norte, cerca de kilómetro 688,4. Aquí un pequeño andén y ahí la zona de carga. Un desvío. Y ahí llegaron los carros de la fundición. Ahí tenían un brazo, un ramal chiquito. Y ahí más allá. Bien, ahí estamos en la estación ferrocarril longitudinal, estación Agua Amarga. Ahí se ve los restos de un andén muy particular, curvado, casi como 1 metro, moderno, pero en esta época capaz no tan práctico. Tenía seguramente 2 vías, ¿no? Porque la otra vía ahora habilitada es más lejos del andén y el pozo se ve aquí al lado, ¿no? Y bueno, ahí, como ya indicado, durante
la operación o la construcción de esta línea férrea Agua Amarga como minas de plata ya era historia y solamente era, digamos, la estación que usó el nombre de este distrito minero. La estación Desvío Agua Amarga era la estación principal de tiempos más recientes del distrito Agua Amarga. Tiene las instalaciones típicas de las estaciones del trayecto longitudinal: anden pasajero, anden de carga, estanques de agua, pozo y algunas edificaciones de apoyo, bodegas, entre otros. Actualmente todos los edificios están derrumbados, pero se nota bien los cimientos y los escombros botados. Se ubica correctamente en kilómetro 686, línea férrea longitudinal norte. Bien, eso era la estación Agua Amarga del longitudinal norte. Bien, vamos a ver un poquito, vamos a revisar un poquito la mina argentina aquí en el distrito de Agua Amarga. Las ruinas todavía se ven, pero fantástico. Aquí estamos realmente en el edificio de la antigua mina. Igualmente con una visión, una vista espectacular aquí al desierto de Atacama, en realidad al semidesierto, ¿no? Ya estamos entre Vallenar y La Serena, ya no es tan desértico, se nota más vegetación, aunque todavía no mucho. Eso es la entrada a la mina argentina. Hoy día no vamos a entrar aquí, sería un poco desafiante. No, mejor no vamos a entrar aquí. La geología es parecida de los otros depósitos de plata de la región. La presencia de rocas ígneas y carbonatos de la cuenca transmagmática gatillaron la formación de vetas epitermales mineralizadas de plata y arsénico. Además, existen mantos que se diferencian por la presencia de plomo y zinc junto con plata. También existen sectores con fuertes mineralizaciones en cobre. La mineralización, aparte de plata nativa, se encontró minerales de plomo, rosiclea de plata o prostita correctamente y arsénicos. En 1843 las minas más importantes eran Rincón de Navarro, Restauradora, Pleito, Santander, Compañía, Caldera, Guía de Belice. Bien, ahora vamos a la vuelta. La bajada de la mina argentina de nuevo desafía un poco al Huatzanta. Pero no hay problemas, excelente comportamiento en terreno. Solamente faltan los 180 kilómetros vuelta a Copiapó. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao amigos de geovirtual.cl.